Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga hoy y siempre. Aquí estamos ahora nuevamente en este domingo más, hermanos, que Dios nos permite. Si estamos ahorita viéndonos, hermanos, es una gran bendición de Dios. El Señor así lo ha determinado. Él nos da esta gran bendición y gocémonos, hermanos, en ello. Estamos, hermanos, en nuestras clases de escuela bíblica dominical. La pregunta del tema es, ¿por qué necesito a la iglesia? El domingo anterior vimos por qué es necesario que estemos unidos. Y este domingo, segundo domingo de esta serie de 6 lecciones, nosotros vamos a ver el tema que necesitamos a la iglesia porque oramos los unos por los otros. Qué necesario, hermanos, es que la iglesia esté orando los unos por los otros. Es una bendición que tenemos y hay que aprovecharla. Les invito precisamente a eso, a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros agradecemos en el amor de nuestro Señor Jesucristo esta bendición, Señor, que tú nos das de estar en unidad, de estar unidos ahora a través de esta clase de escuela bíblica dominical, donde, Señor, como iglesia necesitamos estar orando los unos a los otros. Más ahorita, Señor, en estos tiempos de esta pandemia que nos ataca, Señor, duramente. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú, oh Dios, nos des bendición a través de estas palabras que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. Te lo rogamos, oh Dios, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, hermanos, yo decía ahorita que nuestra lección se titula Oramos los unos por los otros. Por eso es necesario que nos reunamos como iglesia, que estemos como iglesia, hermanos. Y, hermanos, en esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a ver del versículo 14 hasta el final, hermanos. Vamos a ver nosotros aquí, hermanos, en esta porción bíblica que vamos a ver el día de hoy, encontramos usted y yo una oración modelo que el apóstol Pablo tiene, hermanos, hizo. Es una oración de intercesión a favor de los hermanos de Éfeso. El apóstol Pablo, hermanos, pide a los hermanos de Éfeso que sean arraigados. Arraigados significa enraizados, bien firmes, sostenidos en el amor de nuestro Señor. ¿Para qué razón? Para comprender la total plenitud del amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús. Al final de la oración, hermanos, en los versículos 20-21, el apóstol Pablo nos da una doxología donde él da gloria a nuestro Dios en adoración, porque Dios es un Dios que sí responde a la oración. Amén, hermanos. Así es, hermanos. Usted y yo hemos probado de una forma y de otra cómo nuestro Dios sí responde a la oración de todo aquel redimido por Cristo Jesús. Todo aquel redimido por Cristo Jesús. Y responde, hermano, nuestra oración mucho más allá de lo que usted y yo esperamos. Hermanos, si nos pusiéramos a mencionar los testimonios como respuesta de la intercesión, no terminamos en esta clase ni en otras, hermanos. Son incontables los testimonios de intercesión con respuesta favorable para nosotros, hermanos. Miren, hermanos, cuando usted y yo, como humanos, tenemos una serie de problemas y parece ser que empezamos a quererlos cargar solos. Eso no debe de ser. Usted y yo debemos aprender a descansar de las cargas que llevamos. ¿Cómo? Poniéndolas en manos de Dios. ¿Cómo? Pidiendo apoyo a nuestros hermanos de la iglesia. Con toda seguridad, hermanos, es que vamos a estar más tranquilos porque hay quien nos ayuda a sostener las cargas que pasamos. Hermanos, en el mundo tendremos aflicción, ya sea una aflicción por ser seguidores de Cristo o aflicciones por trabas que nos pone el enemigo, hermanos.
Hermanos, necesitamos tenernos confianza unos a otros. Confíe usted en el hermano, en la hermana. Busque al hermano más allegado que tiene y confíele sus necesidades. Hoy más que nunca en esta contingencia, hermanos, usted y yo debemos de palpar que el estar unidos en oración nos va a dar una confianza y fortaleza que al orar juntos vamos a sentir tranquilidad y paz en nuestras vidas. Porque primero, Dios está con nosotros. Segundo, nuestros hermanos están a nuestro lado dándonos la mano. Hermanos, vamos a iniciar. Creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en que el orar juntos nos hace mucho bien. Vamos a iniciar con nuestro primer punto de esta lección. Y el primer punto le he titulado Oramos ante el Padre Celestial. La lectura está en Efesios 3, 14 al 17 y dice así la palabra de nuestro Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vamos a ver aquí, hermanos, a un apóstol Pablo que nos presenta esta oración de intercesión donde pide poder y conocimiento. Hermanos, ¿se acuerdan que en el tema anterior estuvimos viendo a un apóstol Pedro, que tenía un real, ¿qué es la palabra? Amor por los hermanos expatriados? Así ahora el apóstol Pablo tiene un gran amor y una gran preocupación y por los hermanos que estaban en Éfeso. Y él comienza en este versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál causa? La causa era el profundo interés que el apóstol Pablo tenía por los hermanos de Éfeso. Él amaba mucho a los hermanos de Éfeso. Y por lo mismo, él ahora dice, por esta causa. Esa era la causa. Porque amaba mucho a los hermanos de Éfeso. Lo que el apóstol Pablo quería a los hermanos de Éfeso era que ellos conocieran las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que esas grandes verdades fueran realidad en la vida de ellos. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Que usted y yo conozcamos el Evangelio. Que usted y yo hagamos real lo que el Evangelio del Señor Jesucristo nos dice en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo ante ese interés por los hermanos de Éfeso? Bueno, el versículo 14 nos dice que dobló sus rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas, sus dos rodillas, hermanos. Hermanos, doblar las rodillas, orar de rodillas, no nos va a hacer más cercanos a Dios. Pero ¿sabe qué? Usted y yo deberíamos de ver, dado el ejemplo del apóstol Pablo, dado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de darle un especial interés para orar de rodillas. Esta actitud, hermanos, de rodillas, es una actitud de reverencia al Señor. Es como cuando doblamos nuestro rostro y oramos al Señor. Nunca oramos de esta manera. Oramos en actitud de reverencia al Señor, doblando nuestra cabeza hacia abajo. De reverencia al Señor. Hermanos, esto de esta manera es como el apóstol Pablo hizo su oración al Señor. Es una actitud que el apóstol Pablo tomó en práctica, quizás porque tuvo el conocimiento de la forma en que el Señor Jesucristo oraba. Miren, hermanos, ¿qué dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 11? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará
a nuestro Dios. Lucas, en el versículo 22:41, nos dice que el Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní, orando por usted y orando por mí, lo hizo de rodillas, dice, y puesto de rodillas, oró. Romanos 14:11. ¿Ante quién dobló sus rodillas el apóstol Pablo? Muy claro lo dice este versículo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí algo muy importante. Esta oración ante el Padre, en el nombre de Cristo, lo encontramos igual en el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, versículo 17. Así, hermanos, debe ser toda oración que usted y yo dirijamos. Debe ser dirigida a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así debe ser. Miren, ¿por qué razón? El apóstol Pablo era conocedor de los evangelios, hermanos. Dice la escritura del Señor en el versículo 23 del capítulo 16 del evangelio de Juan. Dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Recuerden, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador para con el Padre Celestial. Ahora, usted y yo vemos a un apóstol Pablo también que está orando, dice aquí, por toda la familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, ¿qué es esto de la familia de Dios? Hermanos, la familia de Dios somos los redimidos por Cristo el Señor. Pero hermanos, los redimidos para salvación no únicamente somos de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento para acá. No, todos los salvados por nuestro Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, desde el inicio de la creación del hombre. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta dónde está la familia de Dios? Bueno, desde antes que la iglesia existía hasta que la iglesia sea retirada de la tierra. Además, dice allí, la familia de Dios, la de los cielos, perdón. ¿Cuál es la familia de los cielos? Bueno, recordemos que en los cielos están los ángeles. Los ángeles que son inteligentes, que están al servicio de nuestro Dios y que el apóstol Pablo vio en visión. Ahí hay ángeles, hermanos. Ellos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse como usted y yo, pero ellos estarán gozándose junto con usted y junto conmigo. Quiero que pasemos ahora, hermanos, con esto ahora a la segunda parte de nuestra clase, que la encontramos en Efesios capítulo 3 del 16 al 19 y que nos dice de la siguiente manera, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué hermosas palabras escribe el apóstol Pablo. Hermanos, yo le he puesto por título a esta segunda parte, oramos para conocer a Cristo. Oramos para conocer a Cristo. Hermanos, aquí en estos versículos del 16 al 19, encontramos nosotros 4 peticiones concretas que el apóstol Pablo hace a favor de los creyentes. Ahora él va a presentar a Dios las peticiones que tiene a favor de los hermanos de Éfeso, pero a favor también de usted y a favor de mí. La primera de ellas la encontramos en el versículo 16. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? El ser fortalecidos en poder.
Hermanos, este fortalecimiento es por el poder del Espíritu Santo. Acuérdese que el Señor Jesús ascendió al cielo, pero dijo, no os dejaré solos. Dejó al Espíritu Santo. Así es que el fortalecimiento que usted y yo tenemos como hermanos en Cristo, al estar en oración unos por otros, ese fortalecimiento es porque el Espíritu Santo nos lo da. Sí, hermanos, en la oración que hacemos, usted y yo nos fortalecemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Usted y yo saldremos triunfantes ante cualquier adversidad por ese fortalecimiento que el Espíritu Santo nos da. Hermanos, el apóstol Pablo dice aquí que él oraba por el interior de la persona. Hermanos, interior de la persona. ¿Qué pasó en el interior de nosotros? Bueno, cuando nos entregamos a Cristo, nosotros, usted y yo, hermanos, somos regenerados y somos vivificados por el mismo Espíritu de nuestro Dios. Que con ese poder que Él tiene, usted y yo creceremos en la gracia de nuestro Dios hacia una madurez más y más cada día, hermanos, mejor. Eso debemos de hacer los cristianos, no quedarnos chaparritos ni enanitos, sino ir creciendo día con día, madurando día tras día, hermanos, porque todo el objetivo es que usted y yo seamos semejantes a Cristo. Eso vamos a verlo más adelante. Hermanos, por eso es importante orar unos por otros. Usted y yo somos testigos de que Dios nos oye. Él responde a la oración de la oración. Y hermanos, muy sencillo. El salmista dice que su alma tiene sed de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso que dice el salmista? Salmo número 42. Mi alma tiene sed de Dios. Pues hermanos, el creyente, en su naturaleza espiritual, necesita de la oración. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos ese poder para tener vida y poder crecer. Entonces, la primera petición que hace el apóstol Pablo es que seamos fortalecidos con poder, y ese poder viene del Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí, versículo 17, es que Cristo Jesús habite por la fe en nuestros corazones. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Qué hermosa petición hace, ¿cierto, hermanos? Hermanos, esto implica, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, implica que usted y yo tengamos los pensamientos del Señor Jesús. Mire, que a donde quiera que usted vaya, usted siempre, nunca deje de pensar que usted es cristiano. Que cuando usted hable con un vecino, que hable con una persona en el autobús, cuando hable usted con una persona en el supermercado, nunca se le olvide que usted es cristiano. Nunca, nunca se le olvide eso. Usted debe tener el pensamiento del Señor. ¿Y cuál es el pensamiento del Señor? ¿Cuál es el anhelo? Que ninguna persona se pierda. Por eso tenemos que compartir con otros del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, el tener los pensamientos del Señor Jesús es que usted y yo siempre anhelemos la compañía del Señor Jesús. Y esa compañía del Señor Jesús va a ser a través de nuestros hermanos en la fe, hermanos, en nuestras necesidades, en las que le pedimos oración por X o tal circunstancia que estamos pasando. ¿Se recuerda usted lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 15, versículo 4? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Hermanos, permanecer con el Señor significa que estamos en contacto, en constante apego a Él, que no nos podemos despegar, hermanos. En la vid no nos podemos despegar, los pámpanos. Tenemos que estar ahí siempre, bien tomados, fuertemente, hermanos. Y esto lo hacemos a través de orar unos por otros, de permanecer juntos. Esto nos lo dice Juan 15:4. Pero también, hermanos, se recuerda que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, en la parte final dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, el Señor Jesucristo vive en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en esta segunda petición, que Cristo habite por la fe en nosotros.
Hermanos, porque ya no vivimos nosotros para nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. ¿Sí? Hermanos, el Señor Jesús radica permanentemente por su Espíritu Santo. Cuando usted fue salvo, en ese momento usted abrió su corazón y entró el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahí está Cristo en nosotros. Ahí está la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros. Ahí está habitando Cristo en nosotros. Por favor, hermanos míos amados, seamos hombres y mujeres que entendamos que ya no debemos ni voltear para atrás, hermanos. La vida cristiana es una dulzura, hermanos. Es una dulzura. Dice el mismo apóstol Juan en el siguiente versículo del versículo 15 de Juan, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Hermanos, no nos separemos del Señor. Anhelemos mejor estar bien unidos a Él. No dejemos de orar los unos por los otros, hermanos. Mire, hermano, si un hermano cae, dele la mano, ore por él. Ore por él. Él es nuestro hermano, por él murió el Señor. Él se descuidó, se resbaló, se cayó, pero por favor no lo pise más. Levántelo, ayúdelo a levantarse, hermano. Ore mucho por él. Póngalo en las manos de Dios día y noche. ¿Qué cosa haría usted? ¿O qué haría yo si un hermano carnal nuestro cae en algo muy lamentable? ¿Verdad que hacemos hasta lo imposible por ayudarle? Hermanos, pues nuestros hermanos en la fe son hermanos que merecen ese trato especial. Ayúdelo a levantarse al hermano, por favor. La tercera petición que hace el apóstol Pablo es que usted y yo podamos conocer las dimensiones del amor de Dios. Cuando yo miraba esta petición me acordé mucho de un coro, hace muchos años lo conocí y solo puedo decir lo que dice la primera parte. Amor grande, amor, Cristo mostró por mí. Hermanos, qué difícil es entender el gran amor de Dios. Solo mire, deposítense en su amor. Nada más es lo que hay que hacer. Deposítense en su amor nada más. Pero vamos a ver en qué consiste estas dimensiones del amor de nuestro Señor. Miren, su amor no lo podemos medir, hermanos. Es imposible medir lo que no se puede medir. Es imposible conocer aquello que está arriba del conocimiento. Pero mire, cuando Pablo, el apóstol, nos dice aquí que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. Bueno, hermanos, nada más lo que conocemos voy a mencionar. La anchura, ¿a qué se refiere la anchura? Pues se refiere a los brazos del Señor Jesucristo que siempre están abiertos para tomar en sus brazos a aquel que llega arrepentido a Él y le recibe como Señor y Salvador de su vida. Son los brazos abiertos del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto comprende a cualquier persona, ricos, pobres, buenos, malos, sanos, enfermos. Hermanos, recuerde usted que el Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Y el Señor mismo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué es la longitud del amor de Dios? La longitud del amor de Dios, hermanos, se refiere a la salvación. La salvación que comenzó con el Cordero sacrificado desde mucho antes de que Cristo viniera. Y esa salvación se proyecta hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Hasta que el Señor venga, hermanos. La salvación del Señor aún está
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso se refiere la longitud del amor de Dios. ¿Verdad que a veces no la entendemos? Les digo esto porque yo conocí a un compañero de trabajo que decía, yo no entiendo por qué esta persona, si siempre fue mala, si siempre fue una persona mentirosa, desleal, que siempre deshonraba a las personas, ¿por qué cuando se está muriendo ya dice a conocer a Cristo en su corazón y ya es salva? La Escritura dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué es la altura del amor de Dios? Hermanos, esta dimensión, miren, esta dimensión de altura es la dimensión que llega hasta el mismísimo trono de nuestro Dios. Porque Filipenses, el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 2:6 de Filipenses, hallándose Cristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a él, igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Hermanos, solamente el Espíritu Santo nos va a llevar a la experiencia que va más allá del entendimiento humano. Quizás no lo entendemos y no comprendemos. Pero hermanos, sabemos por la Biblia que el Señor Jesús está hoy a la diestra del Padre. Y allí intercede por usted, intercede por mí. Allí el Señor nos deja escrito en el Evangelio de Juan que un día vendrá por nosotros y nos va a llevar a vivir eternamente con Él. La cuarta petición, hermanos, vamos a la cuarta petición. Ahí terminamos la tercera petición. En esta petición, número 4, hermanos, hay un fervor del apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso. ¿Y cuál es ese fervor? Bueno, de que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, qué hermosos apóstoles tenemos. Tengo en mi cabeza la experiencia de haber visto a este apóstol Pedro como preocupado por los hermanos expatriados. Y hoy el hermano Pablo preocupado por los hermanos de Éfeso. Él quería, el apóstol Pablo, que los hermanos fueran llenos de toda plenitud de Dios. Y es el anhelo de Dios, de que usted y yo le conozcamos a plenitud, hermanos. Cristo nuestro Señor fue lleno de esa plenitud de Dios. ¿Él pecó? No, no pecó, hermanos. Estaba lleno de la plenitud del Padre Celestial. Usted y yo debemos de orar porque cada uno de nosotros comprendamos más y más y más de Cristo para así ser llenos de la plenitud de nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Por favor, hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros. Leamos la palabra de Dios diariamente. Juntos adoremos. Juntos o solos compartamos lo que por gracia hemos recibido. Pero si podemos hacerlo juntos, mejor, hermanos. En tercer lugar y último es Efesios 3, 20, 21. En este 20-21 tenemos una doxología que el apóstol Pablo está dando por motivo de esa oración que hizo por los hermanos de Éfeso. Yo le he puesto por título, Oramos dando gloria a nuestro Dios. Efesios 3, 20, 21. No voy a leer la doxología porque le voy a pedir que la leamos juntos. Prepárense, por favor. Efesios 3, 20, 21. El apóstol Pablo, hermanos, expresó el motivo de su oración en primer lugar por los efesios. Y ahora, cuando ya termina de orar por ellos, se siente movido a hacer una declaración de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Estos dos versos, hermanos, son una doxología 20-21. Una doxología terminando con lo que los eruditos le llaman, los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, le llaman un llamado celestial de la iglesia, que es una sección doctrinal, es pura doctrina. Ahora, esta doxología es una hermosa realidad, pues Él quiere proveernos de su riqueza con gran abundancia, hermanos. Dios es tan bueno que nos da muchas bendiciones, pero usted y yo somos tan pequeños como para poder contener
todas las bendiciones que Dios nos puede dar. Si usted no es bendecido es porque no pide bendiciones de Dios. Hermanos, esta doxología es la única en la que se hace referencia en el Nuevo Testamento a la iglesia en Cristo. Por lo que toda la gloria y el poder son dados a Dios en la adoración que hace la iglesia, hermanos. Es importante reunirnos como iglesia. Dios nos dará esa bendición de volver a hacerlo. Y hermanos, quiero invitarles para terminar a que lean conmigo esta doxología. ¿Estamos listos? Es versículo 20 y 21 del tercer capítulo de Efesios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te agradecemos en Cristo Jesús cuánto nos amas y te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros veamos estas palabras que el apóstol Pablo escribe y, Señor, las apliquemos a nuestras vidas, Señor. Eres el Dios que anhela que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos orando los unos por los otros y que eres un Dios que tu oído está atento a nuestra voz, que tus ojos están mirándonos. Señor, eres un Dios que responde. Te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que tú eres para nuestras vidas. En Cristo Jesús te imploramos todo esto, oh Dios. Amén. Hermanos, no olvidemos seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La próxima clase miraremos del 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Hasta luego, hermanos.